El Perú, recordó Paniagua en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y acá lo cito, un pueblo yaciente y destruido por la furia del enemigo, refiriéndose a Chile, se alzó sobre sus ruinas y retomó valerosamente el camino de la historia para reconstruir con fe y heroísmo su destino, que es un poco lo que plantea Basader. O sea, quienes conocen la historia del Perú, lo que realmente admiran es la capacidad que tiene el país para levantarse. O sea, esa es la fuerza que tiene el Perú, ¿no? Su capacidad de regenerarse, su capacidad de levantarse. Lo que decía Manuel Pardo, el Perú es un país de maravillosas convalecencias, ¿no? Entonces, yo creo que él apuesta por el Perú porque conoce su historia y porque conoce que hubo un momento terrible como fue la Guerra del Pacífico, y 10 años después el Perú tenía una de las economías más sólidas de América del Sur, ¿no? Paniagua entendió el murmullo de los ríos profundos que cruzan nuestra historia milenaria, pero comprendió también las luces y las sombras del accionar político en el territorio de la contingencia. Él no se quedó solamente hablando en abstracto de estos procesos históricos, sino que él se convirtió en un actor, ¿no? Él actuó en la contingencia y trató de domesticar esta contingencia, que es realmente la gran tarea que tienen todos los políticos. Acá lo cito: debo comenzar declarando que he sido, soy y seguiré siendo vitalmente un político hasta que exhale el último aliento de mi vida. Le confesó a un grupo de jóvenes que lo escuchaban en una conferencia. Lo que sorprende es que en un escenario de relatividad absoluta o de relativismo absoluto, Paniagua se erige como un hombre de profundas convicciones, ¿no? O sea que en su lucha contra la contingencia, él tiene un ancla ideológica, ¿no? Como anteriormente se ha mencionado, y que hay ciertas cosas que no se pueden pactar, ¿no? Eso también es interesante, la consistencia, y que hay una ética en la política, ¿no? Que hay ciertas cosas fundamentales que pueden haber negociaciones, que pueden haber acuerdos, pero hay ciertas reglas de juego y ciertos territorios que no se pueden, o que ciertas líneas que no se pueden cruzar. Él, como lo hizo Manuel Pardo en su momento, creía que el político, además de ser el responsable de definir los grandes objetivos nacionales, tenía como deber supremo el servicio del país, servir al país y no servirte del país. Así, ética política y obviamente la búsqueda del bien común eran conceptos inseparables. Luego del retorno de la democracia en la década de 1980, Paniagua propuso un consenso histórico llamado a sobrevivir las contingencias de los partidos políticos y a las necesarias como inevitables mutaciones de la voluntad popular. Entonces yo sí creo, y en ese sentido discrepo un poco con mi predecesor, que él entiende la coalición. O sea, él entiende que hay gobernabilidad en ciertas coaliciones políticas, que sin perder tu identidad partidaria, tú ingresas a una coalición y eres capaz de darle al país gobernabilidad, ¿no? Y yo creo que eso es algo que él entiende, el consenso histórico, ¿no? Y que pueden haber proyectos que vayan más allá de cuestiones partidarias, ¿no? Y que los peruanos nos podemos poner de acuerdo en ciertos temas fundamentales, ¿no? Como son educación, qué tipo de Perú queremos para el 2021, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, él ve más allá de la identidad partidaria y entiende el proyecto nacional como una posibilidad de coalición de voluntades, ¿no? de peruanos, digamos, buenos. Ahora, de lo que se trataba en realidad, y acá termino, era de llevar a cabo la gran revolución en la cual la política de los apetitos fuera sustituida por la política de las ilusiones, de abyecto oficio a noble empeño. Como se puede observar en sus escritos y discursos posteriores, la necesidad del nuevo pacto político que Paniagua propuso un sinnúmero de veces estaba estrechamente asociado con los desafíos que debía confrontar el Perú en el tercer milenio. Y acá hay un elemento interesantísimo en el pensamiento de Paniagua que se entrecruza con el pensamiento de Pardo, que es la idea de que ambos están confrontando la expansión del capitalismo. O sea que hay un proceso de industrialización acelerada en la década de 1850, cuando Manuel Pardo comienza a participar, bueno, posteriormente a eso en la política, y lo que nosotros llamamos la globalización, ¿no? Entonces, ¿cómo el Perú va a enfrentar eso, ¿no? Y no lo puede enfrentar sin instituciones, porque si no va a ser devorado, ¿no? Entonces, esta idea que las instituciones políticas son fundamentales para la sobrevivencia de la nación peruana. O sea que sin instituciones, sin partidos, sin un juego democrático, es imposible confrontar
estas fuerzas que todo lo destruyen, o sea, que entran y van pulverizando las identidades, ¿no? Entonces, este desafío se presenta en un momento interesantísimo de globalización y de expansión capitalista, y en ese sentido Pardo está confrontando el mismo problema a un nivel, digamos, mucho más, digamos, a un nivel inicial. Otra de las cosas, cuando finalmente, y acá sí ya termino, cuando Paniagua emprendió la tarea intelectual de escribir un libro sobre Manuel Pardo y el Partido Civil, estaba intentando entender una tradición política que él percibió como propia, ¿no? Entonces el Perú tiene una tradición política, ¿no? Algo que durante muchas décadas nos hicieron creer que acá no existían tradiciones políticas, ¿no? Que la corrupción era el único legado que teníamos, de que no existió burguesía, de que los que declararon la independencia traicionaron a la República, ¿no? Entonces existía un relato en el cual parecía que la nación peruana había nacido de una especie de pecado original, ¿no? Entonces, él lo que trata es de regresar a esta tradición y recordarnos, ¿no?, de que esta gente en este periodo de tiempo luchó por la libertad, luchó por la definición de partidos políticos, luchó por el progreso económico. Entonces, esta idea de que esta tradición nos pertenece a todos y que es importante llegar a ella o acceder a ella en momentos de crisis. Ahora, en este esfuerzo de Paniagua, ¿no?, el diálogo con el pasado, para él era imprescindible. O sea, no se podía vivir en el presente, en la contingencia, sino que había que establecer un diálogo permanente con esfuerzos anteriores a los de él. Rescatar voces premonitorias, volver a andar caminos truncos, recordar esfuerzos olvidados, deberían ser para él parte medular del método a aplicar. Mirando hacia atrás, se encuentran momentos brillantes en la construcción de la sociedad civil, y este, pienso yo, es un momento fundamental, pero también momentos terribles en la historia del Perú, en que los intelectuales y sus propuestas fueron distorsionados, fagocitados por el poder y luego arrojados sin misericordia, ¿no? Muchos intelectuales peruanos que son cooptados por el sistema y que terminan siendo caricaturas de lo que en su momento pudieron ser, ¿no? Y esto también Paniagua lo entendió. El Perú, en ese sentido, y esto nos lo recuerda este libro, está muy lejos de la orfandad ideológica. Quien mire con ojo avisor tras la superficie encontrará nítido el perfil de una historia riquísima. Tenemos una historia, yo siempre pienso, ¿no?, tener al Inca Garcilaso como nuestro padre fundador del mestizaje es un privilegio, ¿no? Tener a Manuel Pardo como el fundador de este partido en un momento de crisis es otro enorme privilegio, con las luces y las sombras que pueda tener este personaje histórico. Entonces, lo que muestra realmente lo que Paniagua se preguntó una y otra vez es la pregunta que nos hacemos muchos: ¿es el Perú un país viable? ¿No? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿es posible tener un país, digamos, con instituciones, con partidos, donde el objetivo de la Primera República, que básicamente era un objetivo que muchos hemos olvidado, que era la felicidad? O sea, se hace república para que todos seamos felices. Una palabra que realmente era una palabra ilustrada, probablemente puede sonar a un concepto ingenuo, pero esa era la ilusión de la primera generación de republicanos, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es el Perú un país viable? Preguntan una y otra vez los incrédulos. Ir a ese enorme capital cultural, como lo hizo el doctor Paniagua en el presente libro, y utilizar esa experiencia histórica para reinventar una política nueva, ética, responsable y generosa, es en verdad la única respuesta posible. Muchas gracias.